Ahí va la selfie. Ahí va, mirá cuántos dedos en B. ¡Qué lindo! Hoy tenemos este honor de presentar a este gran periodista y analista político, Gustavo Silvestre, quien lleva adelante la presentación de 2 de sus libros, Macrismo explícito e Intrigas, alianzas y traiciones. En el libro Macrismo explícito repasa sin atenuantes los hechos, las frases, el estilo y la verdad tras bambalinas en la estructura de la alianza oficialista. Por otro lado, en Intrigas, alianzas y traiciones, Gustavo, con una narración ágil, complementada por diálogos, anécdotas e interpretaciones de los hechos, comparte con los lectores una mirada sobre las 3 últimas décadas de la política nacional. Cabe destacar que Gustavo nos acompaña siempre, cada mañana desde Radio 10, conduciendo Mañana Silvestre. Y desde el 2014 conduce el programa Minuto 1 por C5N. Y hay que destacar algo muy importante, Gustavo. Marca un hito en la historia de la televisión, ganando el rating en el horario prime time a todos los contrincantes que vamos a evitar nombrar. Adelante, Gustavo Silvestre, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Avellaneda. Muchas gracias a todos, Muchas gracias a Jorge Ferraresi, un gran intendente de Avellaneda. Y muchas gracias a la divina de Victoria Oneto, que es un lujo tenerla en Avellaneda, directora de Cultura, Gracias aquí a la diputada nacional, también querida y representada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es una alegría enorme poder estar en Avellaneda, en esta Feria del Libro, que hay que reconocer también el esfuerzo que hace el municipio en estos momentos de crisis económica y que tantas urgencias sociales tienen que estar atendiendo, que puedan hacer una apuesta tan importante, que podamos nosotros estar aquí acercándonos a ustedes para traer un poco de las ideas, del sentir y en mi caso, bueno, un poco la experiencia que he vivido y que he cosechado en estos años de esta hermosa profesión que desde hace 40 años abrazo y que realmente me encanta. Desde el año 1983 a la fecha he podido estar acompañando todo este proceso político desde la restauración democrática y eso me llevó a escribir el primer libro, ¿no? Intrigas, alianzas y traiciones, porque muchas veces quedaban para mí cosas guardadas de las que viví intensamente en la vida profesional y que quería compartir con ustedes. El libro empieza, hago un rápido repaso del libro, después me voy a meter en las anécdotas, que es lo que más interesa, y en el conocimiento de los distintos presidentes de la Argentina y en destacar algunos sobre otros, porque me parece que es lo importante, sobre todo para este momento político que se abre en la Argentina, otra vez de esperanza, de expectativa, de fe, en poder tener nuevamente, próximamente, Dios quiera, un gobierno nacional y popular que represente el sentimiento de todos los argentinos. Y que sea un triste recuerdo estos 4 años nefastos que hemos vivido en la Argentina, lamentable y penosamente para todo el pueblo argentino. Y este libro, Intrigas, Alianzas y Traiciones, comienza con un reportaje inédito a Isabel Perón, que fue el único reportaje que dio Isabel Perón en la Argentina. Ella había retornado rápidamente en el año 91 con alguna idea de reinventarse en la política. Gobernaba Carlos Menem ya, pasó sin pena ni gloria, pero dio una conferencia de prensa. Fuimos muy pocos los medios que asistimos, claro, ya no había mucho interés, pero yo pude tener una conversación larga con ella y lo reflejo en el libro, empezando el libro,
porque, bueno, la verdad que es una historia muy importante para la Argentina conocerla, sobre todo por haber estado ella detrás de la figura de Perón durante tantos años. En el libro yo cuento muchas anécdotas que han repercutido en la vida de la Argentina y muchas veces no se conocieron. Hablo mucho de la presidencia de Raúl Alfonsín. Yo tuve la suerte y el honor de ser hasta el último día muy amigo de Raúl, de conocerlo en la intimidad. Y por eso hoy cuando algunos hablan en nombre de Alfonsín diciendo que haría lo que están haciendo muchos radicales en forma vergonzosa con este gobierno, por suerte el otro día que estuvo en el programa Ricardo Alfonsín dijo: pido que dejen de usar el nombre de mi padre, porque la verdad que es una vergüenza que muchos estén usando el nombre de Raúl Alfonsín. Y cuento muchas cosas por ahí que no se saben, por ejemplo, del tras de escena del juicio a las juntas, de esa tarea que llevó Raúl Alfonsín adelante, que para que vean ustedes cómo muchas veces en un gobierno se entrelazan distintos intereses. Raúl Alfonsín tenía el firme propósito de llevar adelante ese juicio a las juntas militares. Sin embargo, había un ala del radicalismo, más gorila, más de derecha, que mientras Alfonsín llevaba adelante esa idea, negociaban a espaldas de Alfonsín algún tipo de acuerdo con los militares. Entonces, a punto de iniciarse el juicio, Estracera, que fue el fiscal del juicio a las juntas, lo va a ver a Alfonsín un día, a la Casa de Gobierno. En ese momento los fiscales dependían directamente del presidente de la Nación, y le dice: mire, presidente, me ha llegado una idea desde algún sector de su partido de que los militares se van a declarar culpables a media, pero quieren evitar el juicio. Querían evitar estar sentado en el banquillo de los acusados y de exhibirse y del juicio oral que mostró las atrocidades que hicieron durante la pasada dictadura militar. Por supuesto, Alfonsín no estaba para nada de acuerdo ni enterado de eso, y por supuesto que le dijo a Estracera: haga lo que tiene que hacer, empiecen el juicio, sigan adelante y hagan lo que tiene que hacer. Cuando se despedía de Alfonsín, que tenía una cosa a veces muy muy humilde, le dice: lo único que le voy a pedir es que no se vuelva loquito. Y Estracera le respondió: demasiado tarde, presidente, ¿no? Y así se pudo hacer el juicio a la Junta. Yo recupero mucho la presidencia de Alfonsín. Alfonsín, cuando él deja el gobierno, compartíamos, porque la ingratitud de la política, ¿no? Hasta los propios radicales lo querían mandar a plantar rabanitos a Chascomús, y compartíamos muchas cenas y lo acompañábamos en Chascomús, y era un núcleo muy chiquito, ¿no? De personas que lo acompañábamos mucho, lo íbamos a visitar al departamento de la calle Santa Fe. Y Raúl siempre nos decía: había que vivir el 83 con el poder militar detrás. Y siempre me decía: yo me dormía en Olivos siendo presidente y no sabía si me iba a despertar siendo presidente, porque estaba el poder militar atrás muy fuerte, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la figura de Alfonsín se empieza a tener otra trascendencia, no fue comprendido. Él tenía una gran preocupación siempre por esto que hoy estamos viviendo, que después vamos a desarrollar, que es el poder de los medios. Y siempre me decía, dice: Gustavito, dice, no es posible, dice, que los medios impongan presidentes. Y él tenía una gran preocupación en ese momento, año 90, estaba Collor de Mello en Brasil, que lo había puesto la corporación de O Globo, ¿no?, como presidente, así después terminó.
Y también él siempre, cuando fue presidente, tuvo varios encontronazos, incluso con varios medios, ¿no? Tenía siempre una gran frustración de lo que había sido todo el proceso que se vivió con los Carapintadas, porque él siempre hasta los últimos días tuvo dos grandes frustraciones que se llevó de su vida. Obviamente terminó admitiendo que lo que le habían realizado fue un golpe de Estado económico, las corporaciones de las cuales él había tratado de combatir durante los 6 años. Hoy eso se ha transformado, lo que le han hecho a Cristina, en persecución judicial. A Alfonsín le hicieron un golpe económico para sacarlo del poder. Las corporaciones a las que durante los años de su mandato había combatido o tratado de cambiar algo. Y él tuvo la gran frustración pero tuvo la grandeza también de haber hecho una transición política responsable frente a ciertas irresponsabilidades que en ese momento había de la fuerza que había gobernado, que era Carlos Menem, con un sector fuerte del peronismo. Y siempre tenía esto le quería contar esta anécdota, ¿no?, de lo que había sido las rebeliones carapintadas. Y él decía, pero él nunca entendió por qué la gente se había enojado con él. Dijo, si yo lo que traté de hacer es salvar la democracia, evitar derramamiento. Él quería irse caminando a Campo de Mayo a pedirle la rendición a Rico. Y algunos de los que estaban al costado de él le dijeron, mire, es inconveniente por 2 motivos. Primero, por lo que va a tardar. Y segundo, que la gente que está lo va a acompañar y esto va a ser un derramamiento de sangre. Y eso es lo que se evitó. Pero él siempre decía, pero ¿por qué los medios insistieron tanto? Si yo dije, él se volvía obsesivo porque decía que él había dicho, la casa está en orden, no se ha derramado una sola gota de sangre en suelo argentino. Dice, y siempre quedó solamente el Felices Pascua, la casa está en orden. Pero bueno, son cuestiones que rápidamente paso, están en el libro. Alfonsín tuvo, para estos tiempos que corren, donde la política, gracias a Dios, ahora empieza a recuperarse lentamente en la Argentina, pero en estos 4 años donde hubo ninguneo de política, o donde a la política se la subestimó, a la política se la trató de denostar, Alfonsín yo creo que fue uno de los últimos políticos en ver las necesidades de consensos, de acuerdos, de ver la necesidad del diálogo. Logró el acuerdo político con quien era su enemigo Carlos Menem para buscar una mejor constitución que hoy tenemos, una reforma constitucional que era necesaria. Y yo creo que dejó sentadas las bases democráticas para esta democracia que hoy estamos viviendo. Era calentón, ¿no? Ahora que vamos a iniciar un proceso de transición, en ese momento del 89, cuando él empieza, ya se había perdido en mayo, se da un poco la situación como se vive hoy, con la diferencia que hoy no tenemos presidente electo, pero prácticamente es un presidente electo después de las PASO, ¿no? Y cuando se da todo ese derrumbe económico de su gobierno, Carlos Menem, que tenía este doble juego permanente de hacer declaraciones públicas diciendo una cosa y hacia el interior decía otra, en un momento determinado le dice a la revista Bella de Brasil que lo mejor que podría hacer el presidente es renunciar y irse antes, ¿no? Y se había iniciado un proceso de transición que estaba acordándose. Alfonsín había puesto a Rodolfo Terraño para que hable con Menem, y Menem decía, Menem decía unas cosas en privado y en público decía cualquiera, ¿no? Entonces le decía a Terraño, iban a La Rioja, le decían, sí, está todo bien, y después en público, ¿no? Y Terraño venía y le decía a Alfonsín, mire que este hombre no está preparado, presidente. Y Alfonsín, con esa cosa de ingenuidad política que muchas veces tenía, le decía, pero Rodolfo,
ganó, es presidente, ¿cómo no va a estar presidente? Se enojaba con Terraño. Y bueno, hasta que en una de esas le agarró la calentura, era gallego, renuncia y anticipa la entrega al poder, y ese día lo llama Menem, le dice, ¿cómo me hizo esto, presidente? No estoy preparado para recibir el gobierno. Y no estaban preparados. Ustedes acuérdense lo que fueron los primeros meses del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Con entrega al poder económico, el Ministerio de Economía a Bunge y Bor, se muere el primer ministro, siguen otro, hasta que llega Cavallo, que más o menos con el plan de convertibilidad logra enderezarle el rumbo al gobierno de Menem. Pero otra vez Alfonsín vuelve en escena en el año 97. Y aquí yo lo vi muy de cerca, porque son estas cosas que la profesión, gracias a Dios, me ha puesto muchas veces de protagonista sin querer ser protagonista. Cuando Menem empieza a jugar con la idea de la reelección, era un gran pícaro Menem. Era un gran pícaro. Él sabía que no podía ser reelecto, pero él lanzaba. Él nos llama, nosotros éramos realmente en ese momento muy críticos como medio al gobierno de Menem, pero él sabía, él era pícaro. Entonces él, cuando quería, nos daba notas a nosotros porque decía, a mí me gusta porque ustedes discuten acá en el cara a cara, nos podemos no poner de acuerdo, hasta estar en desacuerdo en muchas cosas, pero son leales, no se van y me critican por atrás, acá en el cara a cara. Entonces, en un momento nos da un reportaje, ya fin en año 97, pícaro, ¿no? Y vuelve a alargar la idea de la reelección. Bueno, ahí es donde empiezan a encenderse las luces de alarma en la oposición política, en un proceso tal vez similar al que se dio ahora de unidad política de la oposición. Yo desde el año 94, cuando se había hecho la convención constituyente, yo fui el único periodista que estuve los 4 meses en Santa Fe siguiendo el día a día, ¿no? Y ahí tuve la suerte de conocer a Néstor y a Cristina, año 1994, cuando acá en Capital Federal eran totalmente desconocidos. Ahí empecé una muy buena relación con Néstor, después voy a contarles muchas de las anécdotas que me quedaron, ¿no? y de lo que para hoy sirven, ¿no? Como enseñanzas de la política. Ahí también la conocí, debo decir, y la hice famosa a Lilita Carrió, porque yo le empecé a hacer notas cuando nadie la conocía, pero no me hago cargo de eso, Y en el año, 94 se había conformado el gran polo de acuerdo de los que iban a favor de la reforma constitucional y los que estaban en desacuerdo, que en ese momento el polo opositor muy fuerte lo encabezaba Chacho Álvarez, que era imbatible y venía de ganar las elecciones en la capital federal. Y la verdad que habían quedado muy mal Chacho y Alfonsín, muy peleados porque Chacho lo castigaba duramente a Alfonsín por el acuerdo con Menem, por la reforma, y los dos habían quedado realmente muy mal, siendo que eran personas que pensaban muy similares realmente. Y a partir del 94, después que pasó 95, cada vez que iba toda la semana a tomar un té con Alfonsín ahí al departamento de la Avenida Santa Fe, le decía, doctor, ¿por qué no hacemos una nota con Chacho Álvarez? Me sacaba vendiendo almanaque. ¿Pero para qué me querés juntar con ese tipo que ha dicho las peores cosas de mí? Me decía Alfonsín, y se ponía loco. Bueno, yo cada tanto insistía. Año 1997, ya lanzada la competencia electoral, ya estaban aquí en la provincia de Buenos Aires candidatos Chiche, Graciela Fernández Mejía, diputado, y Raúl Alfonsín, que era candidato a diputado nacional, año 1997. Y ahí el turco lanza la idea de la gran bolonqui político en el país, porque la verdad que se proponía las cosas y le daba para adelante y lo lograba políticamente, aunque él no se pueda, tenía toda la corte a favor. Entonces un día voy a charlar
con Raúl al departamento y me dice, ¿todavía tenés la idea de hacer la nota esa con Chacho Álvarez? Y sí, le digo, doctor, es muy atractivo, le digo, son dos dirigentes políticos muy importantes. Bueno, dice, dale para adelante, yo voy. Bueno, ya me había dado el visto bueno Alfonsín, voy a hablar con Chacho. Y Chacho, en ese momento, en Italia, se estaba haciendo lo que se llamaba la coalición del olivo. Máximo D'Alema, un dirigente comunista, encargaba, pero Máximo D'Alema organizaba la coalición, pero no era candidato. Entonces, en privado, Chacho decía, Alfonsín tiene que ser el Máximo D'Alema, no tiene que ser candidato, pero tiene que organizar, y había ahí una cosa. Bueno, habló con Chacho, me da el ok también, entonces habíamos quedado para un miércoles 5 de la tarde a grabar el programa que iba a salir después a la noche, ¿no? A 2 voces en TN. Muy bien, llega el miércoles, Alfonsín siempre era impuntual, impecable. 5 minutos antes estaba sentadito en el estudio. Ese día él tenía un acto en Mar del Plata, entonces terminaba el programa y se iba a Mar del Plata. Chacho, gran impuntual Chacho. 5:05 no llegaba Chacho, 5:10 no llegaba Chacho. 5:15 no llegaba Chacho y Alfonsín estaba con Margarita Ronco y cada tanto le decía, Margarita, avise al piloto que estamos demorados, que nos vamos a demorar. Bueno, y tenía interés, se quedaba ahí sentadito. 5:20 lo llamo a Chacho, logro celular que teníamos en esa época, todavía los ladrillos, lo logro ubicar. Digo, Chacho, le digo, te estamos esperando desde las 5 de la tarde. No, gato, dice, no voy a ir, nos hemos dado cuenta. Bueno, se terminó toda mi diplomacia y empezó un ida y vuelta que me terminó diciendo, bueno, me tomo un taxi y voy. 5:30 llega, porque estaba en el Congreso, y el programa estaba pautado para grabarlo separados. Primero iba a ser Alfonsín, después Chacho. Si se daba la posibilidad, iba a haber un cruce al final. Y llega Chacho, lo saluda, estamos por empezar a grabar y Alfonsín le dice, pero Chacho, 2 hombres de la democracia, ¿cómo vamos a hacer un programa separado? Tenemos que hacerlo juntos. Chacho no le quedó otra que decir que le tenía mucho respeto, no le quedó otra que decir, sí, doctor, no tengo problema. Bueno, grabamos el programa 1 hora. Estábamos por terminar y le preguntamos, ¿y doctor? Desde el 94 no se veían la cara. Cosas que ocurren en esta Argentina de personas que a veces piensan tan bien y X cuestiones las separan, ¿no? Y doctor, le preguntamos antes de terminar, ¿están más lejos o más cerca que Chacho? Y pícaro, el viejo, levanta la silla, la corre, la pega al lado de la de Chacho y dice, creo que estamos un poquito más cerca. Bueno, eso fue un miércoles. Terminamos de grabar el programa, Alfonsín lo agarró del brazo a Chacho, lo llevó detrás de la escenografía, no charlaron más de 10 minutos y terminaron, y Alfonsín le dijo, bueno, siga hablando con Freddy Storani. Eso fue un miércoles. El sábado nacía la Alianza. Miren lo que es la política argentina, que en un día puede cambiar cuando los dirigentes políticos advierten que las necesidades son sobre sus egos, sobre sus vanidades personales y se necesita de una unidad. Ellos ahí en 10 minutos de diálogo se pusieron de acuerdo y el sábado en la casa de Federico Pollack, que era en ese momento vocero de Alfonsín, surgió la Alianza. La Alianza, la verdad, eran Alfonsín y Chacho, y fueron los 2 primeros dirigentes que liquidaron de la Alianza. Por el gran egoísmo de Fernando de la Rúa, Dios lo tenga en la gloria, pero por el gran egoísmo de Fernando de la Rúa y de un grupo del mal denominado grupo sushi, porque no comían sushi,
Los chicos comían milanesa con espagueti y Coca-Cola. Y muy entornados, porque la verdad que Alfonsín era el gran estratega con Chacho de la alianza. Y la verdad que tanto Alfonsín como Chacho hubieran deseado que la candidata a presidente hubiera sido Graciela Fernández Meijide. Pero Graciela, hoy demostrando lo que realmente es, una gran gorila, hoy lo ha demostrado, Graciela le decía, Chacho le decía, ¿no? Graciela, seducilo, Alfonsín, necesitamos los votos del radicalismo para hacer la alianza, para que los radicales te voten a vos, para que no lo voten a De la Rúa. Y Graciela, muy soberbia, iba y lo atacaba a Alfonsín y le pegaba por la crisis y por esto y por el otro, hasta que hubo un momento que Alfonsín no tuvo otra cosa que hacer que darle la bendición a De la Rúa, con quien estaban las antípodas, en las antípodas. Nunca me voy a olvidar, un año me toca ir a cubrir en Santiago del Estero, una de esas, había, no sé si te acordás, Jorge, Eduardo de Zavalía, a caballo, hacía unas grandes cabalgatas y las campañas eran a caballo. Y bueno, un año, elecciones, allá va Alfonsín y De la Rúa a apoyarlo a Eduardo de Zavalía, que era candidato a gobernador, y se encuentran después en una carpa, había empanadas y todo, y se encuentran a Alfonsín. Y se saludan y le dice De la Rúa: ¿qué tal, Raúl? Vos cada vez más zurdo, y vos cada vez más conservador, Fernando, le dice Alfonsín, ¿no? Porque se llevaban, estaban en las antípodas del pensamiento, ¿no? Por eso siempre ustedes saben que Alfonsín me decía: Macri es el Berlusconi argentino. Nunca Alfonsín hubiera hecho un acuerdo como hizo el radicalismo con el macrismo, ni con el PRO, ni con la derecha, ¿no? Y bueno, esa alianza que fue una gran frustración colectiva, finalmente lo elige a Fernando de la Rúa y hacen la fórmula con Chacho, porque bueno, Chacho era la gran pata, pero donde realmente De la Rúa nunca confió en la alianza. Él nunca creyó en la alianza, por eso el primero que se saca de encima es Alfonsín. Alfonsín decía, año 97, que había que analizar cómo se salía de la convertibilidad, en ese momento defendida por la gran parte del pueblo argentino, y en la alianza lo mandaron a esconder. Le dijeron: se calla la boca, si nosotros decimos que hay que salir de la convertibilidad, perdemos la elección y nosotros tenemos que ganar. Y así ganaron la elección, no teniendo idea de la Rúa realmente de lo que había que hacer, y demostrando que era un hombre que no estaba preparado para el poder. Hasta antes de morir se le echaba la culpa a Machinea, a la economía, a que habían tenido que dar el aumento a los docentes por la carpa blanca que estaba en esos momentos frente al Congreso y que le habían prometido en campaña que para levantarla iban a dar un aumento. Me hace acordar en ese aspecto mucho a Macri. Nunca asumió la responsabilidad que tuvo. Nunca. Miren, no quiero ser larguero porque después quiero llegar a lo que más le va a interesar a ustedes, que son las anécdotas con Néstor, ¿no? Pero yo tenía muy buena relación con todos los integrantes de la alianza y con todos los presidentes tuve muy buena relación, lo cuento en el libro, las charlas, las notas y todo. Pero Alfonsín de la Rúa era un gran desconfiado, Confiaba solo en dos personas, en su hijo, Antonio, que tuvo la desgracia que se le enamoró de Shakira y se fue, y en Santibáñez, Fernando Santibáñez, que después fue jefe de la CIDE. Después desconfiaba de todo el mundo, realmente era un gran... No
no era una persona que sabía trabajar en equipos, nunca pudo afrontar la realidad de lo que era la Argentina. Y así se llega al 19 y al 20 de diciembre. Ese 19 de diciembre, miércoles, nunca nadie se lo va a olvidar, nosotros estábamos haciendo el programa cuando le estábamos haciendo una nota a Jorge Yoma, que era senador nacional en el Senado. De pronto empezamos yo escucho que había ruidos de cacerola detrás, que cada vez era más. Entonces le pregunto, senador, le digo, ¿qué son ese ruido? Y él dice, espera un momento, que tenía una ventana, me había fijado. Dice, negro Yoma, muy divertido. La puta, dice, la cantidad de gente que hay en la calle con cacerola. Miércoles 19 a la noche, la gente protestando por el estado de sitio que se había puesto por parte de la Rúa. Bueno, esa noche, 19 de diciembre, por eso la experiencia política de la Argentina es muy viva, muy rica, pero lamentablemente los dirigentes a veces leen poco la historia reciente. El gran problema que tenía de la Rúa en ese momento era Cavallo y la política económica que llevaba adelante. 10 días antes del 19 de diciembre habían tenido una reunión en el diálogo que había convocado la Iglesia, Carmelo Angulo, un tipo que hizo una labor impresionante, diálogo social, y logran sentar, creo que en un hecho inédito en la Argentina, en la sede de Cáritas, a todos los representantes, todos estaban sentados ahí, de todos los sectores de la Argentina. Estaba Duhalde, estaba en ese momento Rodolfo Daer, era de la CGT, estaban los movimientos sociales, todos los partidos de la oposición, la Iglesia, sindicatos, todos sentados ahí, y había representantes del gobierno. Y el diagnóstico de todo eso era que el gobierno tenía que dar una señal en lo económico para distender la situación económica que se estaba viviendo. Llega de la Rúa, que estaba invitado, toma la palabra a Daer y le dice, mire presidente, el diagnóstico que hemos hecho todos aquí es que usted tendría que dar un gesto a la ciudadanía, cambiar tal vez el ministro de Economía, que está siendo muy rechazado por... De la Rúa no estuvo 5 minutos. Dijo, con que están conspirando, ¿no? Se levantó y se fue. Estaba desconectado de la realidad. Desconectado absolutamente de la realidad. Bueno, 19 de diciembre se produce el cacerolazo. Hay reuniones urgentes de radicales. Nos llamaban funcionarios del gobierno, ministros de la Rúa, me llamaban a mí, me decían, por favor, Gato, decí que renunció Cavallo, a ver si bajamos el nivel de eclosión social que hay, a ver si descomprimimos la situación. No había renunciado Cavallo, nunca renunció Cavallo. Pedían, por favor, digan que renunció Cavallo. ¿Se acuerdan que estuvieron a punto de quemarle casi el departamento donde vivía la gente que se fue ahí a la puerta? Bueno, esa noche que fue impresionante, hay reuniones de urgencia de radicales y peronistas tratando de salvar la situación. Como a las 2 de la mañana va una comisión a la Quinta de Olivos a entrevistarse Gravedad, el país desbordado. Van a verlo a De la Rúa Olivos, no los atiende nadie. De la Rúa estaba durmiendo. Y se vuelven así, sin poder hablar con el presidente. Esa noche además fue tremenda, porque esto lo cuenta el ahora ministro de Medios, Hernán Lombardi, era el único que estaba con De la Rúa esa noche ahí, Lombardi. El murallón que rodea a la Quinta de Olivos, en el murallón estaba la gente sentada y la orden que tenía la custodia presidencial era de disparar el primero que se meta. El presidente estaba ahí. Intentaron evacuarlo a De la Rúa en un momento y Lombardi les dijo, de ninguna manera van a sacar al presidente constitucional de aquí, lo querían llevar a Campo de Mayo, bien, porque bueno, no correspondía.
Pero ahí sí que uno se da cuenta que Dios es argentino, porque esa noche la tragedia podría haber sido mayor, porque uno que saltaba hacia el interior de la Quinta de Olivos, la orden era disparar. Había soldados apostados en el chalet presidencial. En el chalet presidencial había soldados apostados esa noche. Bueno, 20 de diciembre, de la Rúa hace ese mensaje al mediodía al país, donde hace una convocatoria al peronismo para hacer un gobierno ya medio... ¿Saben qué? Miren, por eso es tan bueno conocer la historia. Y yo siempre digo, no hay que conocer tanto desde el aspecto a veces político, hay que conocer a nuestra dirigencia muchas veces del tema un poco psicológico y personal, y ahí uno se da cuenta después cómo puede ser en la función pública. De la Rúa tenía una desconexión tan grande. Ese 20 de diciembre habían sido, no se olviden, las elecciones de medio término en noviembre. Él, ¿qué dijo? Por eso me hace acordar mucho a la elección no sucedió, que dijo en estos días. De la Rúa dijo, yo no perdí porque no fui candidato. Era el presidente de la nación, jefe, pero dijo, yo no perdí porque no fui candidato. Me dio como a la elección no sucedió de ahora, ¿no? Bueno, 20 de diciembre da el discurso, hace la convocatoria tardía al peronismo, pum, pum, pum. Nosotros estábamos a full esos días, no parábamos un minuto. Vivía en el canal yo, sentado a la frente. Eso de las 5 de la tarde me levanto del estudio para ir al baño, agarro el celular, repaso, llamado, tenía 2 llamados de la secretaria de la Rúa. Ana, una excelente mujer. Dice, el presidente quiere hablar con usted, Gustavo. Bueno, llamo, me pasan, 20 de diciembre, 5 de la tarde, había muertos, Plaza de Mayo, gente en la calle, hervía la Argentina. Me atiende, le digo, presidente, buenas tardes, ¿cómo le va? Gato, me dice, siempre me dijo Gato él. Gato, me dice, te estaba viendo, dice, estaba un poco preocupado. Como para no, pensaba yo, con la gente en la calle, muertos. Dice, vos dijiste que yo ofrezco devaluar a los peronistas y no es así. Dice, bueno, presidente, le digo, disculpe, le digo, puedo haber malinterpretado, le digo, pero quédese tranquilo, le digo, usted me conoce, lo voy a rectificar. Pero dígame, le digo, ¿qué va a hacer? Le digo, hay muertos. ¿Sí qué? Me dice, ¿muertos? Sí, le digo, hay muertos, le digo. Yo veía que no reaccionaba, le digo, entonces le pregunto, digo, dígame, ¿pensó en renunciar? Entonces me dice, lo estamos analizando en este momento. 5:15 de la tarde del 20 de diciembre. Le dije, bueno, presidente, le mando un fuerte abrazo, suerte. Y era teléfono de línea, no el celular con el que hablaba. No cuelga bien y yo escucho clarito que él pregunta, ¿con qué están tirando? ¿Con fal? En la Plaza de Mayo estaban a los tiros limpios. Ese era de la Rúa, desconectado absolutamente de la realidad. Bueno, yo obviamente que termino, salgo 5:30, di la primicia de que estaba analizando renuncia, que hace 6:30 de la tarde. La Argentina, esta que hemos vivido todos, es tan insólita. En ese momento el presidente del Senado era Ramón Puerta, peronista. De la Rúa, que desconfiaba de todo el mundo, había hecho un acuerdo con los peronistas porque desconfiaba de los radicales que estaban en el Senado. Entonces él pensaba que haciendo un acuerdo con los peronistas iba a solucionar todo. Y fue ese día cuando asume Ramón Puerta que los peronistas le cantan la marcha en el Senado en la cara a Ramón Puerta, ¿no? Ya olían. Y Ramón Puerta muy bien, la verdad, con él se portó institucionalmente impecable. Ese 20 de diciembre había una reunión, el Adolfo inauguraba en San Luis un aeropuerto nuevo y había invitado a todos los gobernadores peronistas, iba el presidente del partido que era Menem, todos
estaban citados en Merlo, en la provincia de San Luis. Antes de viajar, Ramón Puerta lo llama a De la Rúa y le dice: mire, presidente, no tome ninguna resolución, yo llego a San Luis, esta noche nos vamos a reunir y le vamos a dar una respuesta institucional a su convocatoria al diálogo que usted ha propuesto. Bueno, así se va, se toma el avión en Aeroparque. Ramón Puerta, cuando llega a San Luis, lo reciben como presidente de la Argentina, porque en el interín había renunciado Fernando de la Rúa. Y ese día que estaba todo armado para la inauguración del aeropuerto, se transforma en la cumbre peronista en San Luis, donde Ramón Puerta se sienta como presidente, porque por la ley de acefalía corresponde que asuma el presidente del Senado, y había muchas cuestiones ahí que se tiraban sobre la mesa. Algunos decían que él tenía que completar el mandato de la Rúa, y la verdad que ahí Puerta institucionalmente estuvo impecable, porque dijo: la ley de acefalía indica que yo tengo que convocar a la Asamblea Legislativa en 48 horas y la Asamblea Legislativa debe nominar a un presidente de un integrante de la Asamblea Legislativa o de los gobernadores para completar el mandato del presidente. He ahí que el Adolfo levanta la mano y dice: a mí me gustaría ser. Lo aplauden todos y así lo nominan al Adolfo presidente de la Argentina. Díganme si no es maravillosa la Argentina. Pero con una condición. Con una condición. Le dicen: no vas a completar mandato. Vas a estar hasta marzo del 2003 y vas a convocar a elecciones. Bueno, ahí había... pece gordo no, tiburones. De la Sota quería ser presidente. Reutemann quería ser presidente. Néstor, que era gobernador de Santa Cruz, estaba ahí terciando, había formado el grupo de las 6 provincias chicas del peronismo, que eran Santa Cruz, La Pampa con Rubén Marín, San Luis con el Adolfo, no sé si estaba La Rioja o Salta y Formosa. Y tallaban fuerte, porque tenían peso muy fuerte. Entonces le ponen la condición al Adolfo que iba a ser hasta marzo. Bien, llega el Adolfo, asume, abre era una romería la Casa de Gobierno. Yo el Adolfo lo conocía hace mucho, nunca me voy a olvidar ese 25 de diciembre, él se había ido a San Luis a dejar el gobierno en manos del vicegobernador. Pasa la Nochebuena con su familia y el 25 vuelve. El 25 a la tarde yo me voy a la Rosada a ver, yo era cronista, a ver qué pasaba. Bueno, yo voy entrando justo por la explanada de la Rosada y el Adolfo, que viene con el auto, para ahí, cuando me ve, se baja, me da un abrazo, bien como era. Lo que era la Rosada en esos 7 días, una romería. Abría las puertas, entraban, en todo el que quería entrar, entraba a la Rosada. Todo, recibía a todo el mundo, 20 oficinas a la vez. Bueno, la verdad, en la primera semana el tipo logró tener 60% de imagen positiva. Las urgencias, yo digo, estuvimos tan cerca y pareciera ahora, Ramón Puerta ni asume, ni se pone la banda, ni el bastón. La urgencia era, miren la urgencia, miren el único tema en esas horas de Ramón Puerta era ver cómo habilitaban plata para los cajeros. ¿Se acuerdan que se podían sacar 200 pesos por semana? El corralito de Cavallo. La desesperación de ese hombre para bajar el nivel de eclosión que tenía la Argentina era: se venía la Navidad, Año Nuevo, que la gente tenga un mango en el bolsillo. Muy bien, ahí hacen una ingeniería que hasta el día de hoy Puerta lo comenta, esto me lo contó él, dice, con Jorge Capitanich. Era senador, creo, en ese momento. Jorge Capitanich, Ramón Puerta no podía creer, dice que se sentó con la computadora, hizo toda una ingeniería, sacar plata del Banco Nación, Enrique Olivera Radical estaba a cargo, lo convocan, sacaba plata del Banco Nación, transferencia central, lleven plata,
el tema de la custodia de los camiones de caudales, la gente estaba en la calle, bueno, arman una ingeniería todo ese día para que la gente tenga plata en los bolsillos. Única preocupación en esas horas de Ramón Puerta. Bueno, llega el Adolfo, 7 semanas y 7 días, como él dice que gobernó, 7 días y 7 noches, porque dice que él laburaba también de noche. Y ahí él le ofrece ser jefe de gabinete a Néstor. Yo ya con Néstor tenía una muy buena relación desde el 94. Yo lo llevaba a Néstor en el año 95, a la mañana yo tenía una columna en TN y mis propios compañeros me decían, che, ¿quién es ese tuerto que traes? Yo le decía, no, el gobernador de Santa Cruz. Es el gobernador de Santa Cruz, le digo yo, tiene futuro político. A mí lo que siempre realmente, después me voy a detener más, pero lo que siempre me despertó mucho de Néstor Kirchner es que la convicción que él tenía, la convicción que él iba a ser presidente de este país. Año 95 lo conocí yo, 94, 95 empezamos a tener. Y él siempre me decía, dice, ¿tuviste algún amigo presidente? Digo, con Alfonsín, pero cuando nos hicimos amigos cuando dejó la presidencia. Vas a tener un amigo presidente, me decía, año 95. Bueno, Rodríguez Sala había ofrecido a Néstor ser jefe de gabinete de él. Y ahí la que se oponía a eso era Cristina. Porque Cristina le decía, ni en pedo tenés que aceptar, no podés en estos momentos. Entonces un día, de esos que estaba preparando el gobierno, recibía a todo el mundo, Rodríguez Sá, va él a verlo y me dice, esperame en la casa de la provincia de Santa Cruz, yo lo voy a ir a ver al Adolfo, le voy a decir que no acepto el cargo. Y sale de ahí, le había dicho que no, obviamente, se va a la casa de la provincia de Santa Cruz, estamos charlando, me cuenta cómo había sido y me dice, era muy de hacer bromas permanentemente. Me dice, mirá, dice, vos sabés que Cristina no quería, vamos a hacer una broma, vamos a llamarla y le voy a decir que tuve que aceptar presionado. Era un chiquilín. Entonces llama, pone en conferencia para que yo escuche, llama a Cristina en Santa Cruz. Dice, Cristina, dice, y mirá, el Adolfo me presionó y tuve que aceptar. Silencio del otro lado de la línea y clarito la voz potente, ¿no? De Cristina que le dice, mirá Kirchner, si es cierto te armo una línea interna en este momento en Santa Cruz. Y por supuesto, le mataba de risa. Juá, no, es mentira, es mentira. Otra anécdota, esa semana, que era una locura, todos los gobernadores permanentemente estaban yendo ahí a la Casa Rosada, el bolonqui que era, no saben lo que era ese, el Salón de los Pasos Perdidos, entraba, iba cualquiera, era una mezcla, los periodistas, funcionarios, todo, bueno. Sale jueves, me acuerdo, sale Néstor, todos lo rodean y ya empezaba el peronismo, los gobernadores se empezaban a poner nerviosos, porque el Adolfo avanzaba y no convocaba elecciones para el 2003. Y llamaba, me acuerdo de esos días, se reúne con Bauzá, con Eduardo Bauzá, a pedirle consejo. Entonces le dice a Bauzá, mirá, dice, como lo tuyo va a ser un gobierno corto, pocos ministerios y mucha ejecutividad para darle a la gente. Y Rodríguez Sá lo mira y dice, ¿quién te dijo que va a ser una presidencia corta? Y él se tenía la idea de completar el mandato completo de la Rúa y quedarse. Bueno, se va Néstor otro de los días a verlo, sale y uno de los periodistas le pregunta, le tira al voleo, ¿y usted, gobernador, se anota para ser presidente? Sí, por supuesto. Larga ahí así, muy bueno. Sale, Cristina lo estaba esperando acá en el departamento que tenían en Recoleta, llega y lo increpa y le dice, te estaba viendo por televisión,
¿En serio dijiste que querés ser candidato? Pero sí, Cristina, por supuesto. Mirá Kirchner que del ridículo no se vuelve. Porque en ese momento el proyecto que ya había empezado a generar el denominado Grupo Calafate, donde estaba Alberto Fernández, después vamos a hablar, era ser candidato, pero 2007. El proyecto que ellos tenían era 2007. Pero Néstor, que era tenía una gran intuición política, dijo, este es nuestro momento. Cristina y Alberto no estaban de acuerdo con eso. Decían, vos estás loco, esto se lleva puesto a todo, esta transición, y él dijo, este es el momento. Después yo les voy a contar cómo fue el desarrollo y la relación con Alberto Fernández, que no es ningún paracaidista. Que no es ningún paracaidista. Bueno, pasan los días, llega el domingo 30 de diciembre. Yo todos los años para Año Nuevo me iba, yo soy de Concepción del Uruguay, ustedes saben, a pasar Año Nuevo con mi familia. Ese año, ¿qué hay? ¿Alguna entrerriana ahí? Muy bien, vamos. ¿Dos? Bueno, muy bien. ¿De dónde? ¿De Concepción? Muy bien. De Paraná. Ah, vos sos de la costa contraria. Nosotros somos de la costa buena, del río Uruguay, la tierra de Pancho Ramírez y de... ¿Ahí también? Muy bueno, somos varios. Mirá, Jorge, tenés varios entrerrianos. Allá también. Bueno, tienen que armar centro de entrerrianos en Avellaneda. ¿Vos? ¿Tu vieja? ¿De dónde? ¿De Paraná? Gualeguaychú. Ah, mirá, mis padres de Gualeguaychú. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, mirá, somos muchos los entrerrianos. Bueno, llega el domingo 30 de diciembre. Reunión de gobernadores convoca el Alberto en la residencia de Chapadmalal. Llega la noche anterior, todo mal. Lo reciben con un apagón en el complejo de Chapadmalal. Este que venía muy perseguido, ¿se acuerdan lo que le había pasado en el motel El Inocé ese? ¿Se acuerdan todo lo que había pasado? Estaba muy perseguido con la idea de que lo iban a matar, tenía la idea de que lo iban a matar. Pasa la noche en Chapadmalal, duerme con el hermano, con el Alberto, en el living, porque toda la noche apagón en Chapadmalal. El presidente lo recibe en apagón. Domingo 30, tenían que ir todos los gobernadores. Ausencia de la mayoría de los gobernadores peronistas. No va De la Sota, no va Reutemann, Kirchner no va, Kirchner manda al vicegobernador. No van tampoco los otros de las provincias chicas, Marín tampoco. Solamente estaban Rucauf, estaba Puerta, estaba Gildo Infran, Gildo ya en ese momento gobernador, y algún otro. Bueno, siente vacío de poder que le habían hecho. Él ahí empieza a decir, bueno, había convocado una reunión para hacer un plan económico. En otro de los chalets estaba Antonio Cafiero, Dante Sica, peronista, y estaba Rodolfo Frigeri, que era, creo, presidente del Banco Provincia, me parece, algo así. Los tres estaban en otro chalet, tenían la misión de lineamientos económicos. Bueno, en el medio de la reunión el Adolfo se queja, el vacío de poder, no me acompañan, pum, entra el Juanjo Álvarez, secretario de Seguridad en ese momento del gobierno, y le dice, presidente, por la Ruta 2 viene una manifestación de gente y no podemos garantizar su seguridad. Largan todo, se van con lo puesto, tira la renuncia él sobre la mesa y dice, renuncio y me voy a San Luis. Y se van con lo puesto, salen, ¡pum! Bueno, 30 de diciembre, 6 de la tarde, me suena el teléfono. Yo estaba
con mi hija en la Pelopincho en el patio de mi casa. Néstor. Gustavito renunció al Adolfo. ¿Qué le digo yo? Renunció al Adolfo y se va a San Luis. A ver, había mandado al vicegobernador, Acevedo, y bueno, la verdad, en los años jamás me dio una información, era impecable en la información. Era un tipo, Néstor, que lo que decía en privado lo decía en público. Nunca tuvo dobleces. Bueno, cuelgo, llamo al canal, salgo al aire, domingo 30 de diciembre, anuncio que había renunciado el presidente Adolfo Rodríguez Sá y que se dirigía a San Luis. Por varias horas no se supo dónde estaba el presidente, porque nadie sabía dónde viajaba. Me llamaban los funcionarios de él para putearme. Sos un irresponsable, ¿qué estás diciendo? Yo muchos los conocía, le digo, ¿y dónde están ustedes? No, estamos volviendo en auto en la ruta 2. Bueno, le digo, yo tengo la... Bueno, me puse al canal, llego al canal, estaban los jefes, el único canal que estaba diciendo que había renunciado el presidente era yo. Me dicen, Gato, ¿estás seguro? Seguro. Empezamos ese día, yo me senté a las 7 de la tarde y hasta la 1 de la mañana estuve de corrido solito haciendo la transmisión. Porque fue hasta que habló 9 de la noche, que se anunció en San Luis que renunciaba, 2 horas de gran... Además, lo llamamos a Puerta. Puerta dice al aire, yo no asumo. Ya fui presidente, no asumo. El gran problema era quién asumía. Eduardo Camaño, que era presidente de la Cámara de Diputados, no quería asumir. Ustedes vean la crisis que era en ese momento la Argentina, ¿no? No quería asumir. Y ahí, otra vez Alfonsín. Es uno de los grandes protagonistas, Alfonsín, que lo llama Duhalde, anécdota previa, yendo para el canal, llamo a la casa de Duhalde, porque ya se rumoreaba que podía ser el candidato. Llamo, me atiende Chiche, la esposa, le digo, señora, le digo, ¿está Eduardo? No, dice, está jugando a las cartas en el club del barrio con los amigos. Le digo, avísele que renunció el presidente. Uy, ya le aviso. Bueno, Alfonsín ese día es el gran gestor, uno de los grandes gestores de que asuma Eduardo Duhalde, porque él se compromete a hacer un gobierno de ayuda de radicales y peronistas, que siempre habían tenido aquí en la provincia de Buenos Aires muy buena relación política. Duhalde al principio se negaba, porque Duhalde decía que tenía 10% de salir exitoso de ese momento dramático que vivía la Argentina. Y Alfonsín lo termina convenciendo y le dice, usted no le puede sacar el culo a la jeringa, así le dice. Usted no le puede sacar el culo a la jeringa, tiene que asumir este momento de gravedad institucional. Bueno, así llega Duhalde a ser presidente, y Duhalde ahí arma rápidamente una estrategia política, porque el que se alistaba para volver era Menem, gran enemigo Duhalde de Menem. Duhalde no quiere que Menem vuelva, y ahí arma una estrategia política con abrir las elecciones primarias abiertas, ¿cómo era que se llamaban? Internas, abiertas, sí, pero eran varias, ¿no? Ley de lemas, y donde los peronistas podían participar cuanto quisieran. Y al primero que Duhalde le ofrece ser candidato a presidente del peronismo es a Felipe Solá, que era gobernador de la provincia. Y Felipe no le cree, porque siempre lo tuvo a Duhalde como un gran mentiroso, no le cree. Entonces ahí va por la opción Reutemann, que era un poco la esperanza blanca. Y Reutemann no estaba muy convencido. El entorno de Reutemann sí lo empieza a alentar. Bueno, se pasan varias semanas hasta que el 8 de julio, Duhalde quería anunciar el 9 de julio que Reutemann iba a ser el candidato presidencial. Reutemann decía que no era posible porque no quería que le tiren el gobierno por la cabeza. Y finalmente ese 8 de julio a la noche hay una discusión fuerte en la Rosada y Reutemann renuncia. Duhalde tenía todo un esquema preparado, ya armado. La fórmula iba a ser Reutemann Marín, que era gobernador de la provincia de La Pampa, y candidato a jefe de gobierno porteño, ¿a quién nos imaginan quién? Mauricio Macri.
Ese era el esquema que Duhalde tenía armado para la elección que venía del 2003. Bueno, Reutemann dice que no, entonces ahí prueba con De la Sota no crecía y aparece la opción Néstor Kirchner. Néstor había sido el único gobernador peronista que había acompañado en el 99 a Duhalde como candidato. El único, el único gobernador. Y Duhalde siempre le tuvo agradecido a Néstor por ese gesto. Pero ya cuando estaban en la campaña, hay un congreso del peronismo en Córdoba, creo que eran Potrerillos, fines del 98, principio del 99, donde hacen un congreso para definir la fórmula presidencial y ahí eligen, bueno, la fórmula Duhalde Palito Ortega y jefe de campaña el Chiche Araoz. Y ahí Néstor, que estaba entre los delegados, miren, creo que era fines del 98. Después les voy a comentar una anécdota muy buena para que vean cómo hasta último momento el turco peleaba por la idea de la re-re. En ese congreso de los peronistas estaba Néstor y había viajado con Alberto Fernández, año 98, si la memoria no me falla. Ya estaban en el grupo Calafate trabajando. Le da tal bronca cuando lo nominan a Palito Ortega y sobre todo al Chiche Araoz de jefe de campaña, que Néstor lo saca a Alberto Fernández del lugar, lo lleva a pasear enojado y ahí le dicen: Alberto, basta de ser siempre nosotros los que ponemos el cuerpo, la militancia, para que sean siempre los mismos. Nuestra generación es la que tiene que empezar a ser protagonista. Se terminó. Tenemos que empezar a construir un proyecto político propio. Año 98, fin del 98. Ya con Alberto Fernández al lado. Bueno, pasa el tiempo. Duhalde pierde la elección del 99 frente a la Alianza. Cuando llega de presidente por la Asamblea Legislativa, se había medio enemistado Néstor con Duhalde, porque Duhalde había, según Néstor, había dicho en una reunión que a él lo bancaban los petroleros, y en una reunión de gabinete de Duhalde con los gobernadores, que era así de reaccionar, lo salió al cruce y dijo: vos que andás diciendo que a mí los petroleros no tenés... y se produjo... Entonces había que recomponer la relación. Quien recompuso la relación es Alberto Fernández. Empieza, y Alberto le dice: mirá, le dice a Néstor, vamos a hablar con Duhalde, porque el candidato, si vos decís que este es nuestro momento, vamos a hablar con Duhalde porque necesitamos el apoyo de Duhalde para llegar. Y Néstor le decía: ni loco, ni vayas a hablar, nos va a cagar. Bueno, déjame que hable, le decía Alberto. Como hizo ahora todo, habla. Bueno, empieza a convencerlo a Duhalde de que el mejor candidato era Néstor Kirchner, ¿no? El dualdismo de paladar negro no lo quería. Entonces le hacían algunas operaciones. Bueno, pasa todo el 2002, no pasa nada. Enero del 2002 no pasa nada. Y Néstor le decía: viste que te dije que nos iba a cagar, no nos va a dar ningún apoyo, tenemos que largarnos propios, se vienen las elecciones. Febrero del 2003, llamado de Duhalde, vengan a Olivos y ahí finalmente Duhalde le da el apoyo, la bendición con todo el aparato de la provincia de Buenos Aires para la candidatura de Néstor Kirchner. 5% de intención de voto tenía Néstor Kirchner. 5%. Yo me acuerdo, me invitan en esos días por dar una charla en una tabacalera muy famosa y sobre el final me dicen: bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y yo le dije: Néstor Kirchner. Se me rieron todos. Después me llamaron para decirme: uy, fuiste un visionario. Pero
Pero la verdad que la convicción que tenía y la estrategia de Néstor Kirchner a mí siempre me asombró. Porque él sabía lo que había que hacer en la Argentina. Reutemann, que le renunció a ser candidato, Reutemann hubiera sido el presidente, pero tipo tuvo realmente un hecho que a mí hasta el día de hoy me impacta. Si Reutemann aceptaba, era el presidente. Pero el tipo me lo dijo a mí, fuimos a hacerle una nota que nos dio, única nota, Reutemann hablando, única nota creo que dio en esos momentos. Viajé yo a Santa Fe, me hizo recorrer todo Santa Fe, me llevó él en el auto, me mostró ahí, me hizo salir al balcón de la Casa de Gobierno, enfrente hay un internado de los jesuitas, y me dice, Gustavo, ahí estudié yo, solamente los domingos, uno entiende después las personas, solamente los domingos salía del internado a dar la vuelta a la plaza y me volvía a meter ahí, Reutemann. Y Reutemann me dijo, mire Gustavo, dice, yo no voy a ser candidato. Me dijo después en un off the record. Hay gente amiga que me impulsa, pero yo no voy a ser candidato. ¿Y sabe por qué no voy a ser candidato? Porque la Argentina que viene solamente la puede sacar un loquito adelante. Yo no puedo hacer eso, porque voy a hacer más de lo mismo. Y él pensaba en esos momentos, Reutemann, en Néstor Kirchner o en Lilita Carrió, que eran los únicos dos que podían sacar. No hagan tanto porque Néstor la quiso llevar de candidata a vicepresidenta a Elisa Carrió. Así que no hagan tanto que las gestiones estuvieron para que sea compañera de fórmula en el 2003. Bueno, Reutemann la vio, realmente tuvo honestidad moral. En esos días es fenomenal. Reutemann se le fueron 2 veces. Por eso cuando acá el periodismo que muchas veces inventa, ¿se acuerdan que inventaron que había visto, que Reutemann dijo, vi algo que no me gustó, que inventaron 20.000 historias? No la veía él. Él no veía, él creía que el presidente que saliera estaba destinado a fracasar, que nadie iba a poder salir del marasmo que era la Argentina del 2001. Y él no la veía y tuvo honestidad moral en decir, yo no me anoto porque no me veo. Pero era la segunda oportunidad que se le pasó. En el 98, el turco presidente, minga que el turco iba a dejar un delfín. No dejó delfín, como muchos de los dirigentes políticos, y después tenemos los problemas que tuvimos en el 2015, ¿no? Y no hay sucesores, y después tenemos los problemas del 2015. Acá está el problema del 2015 en La Rosada hoy. En el 98 logran convencerlo, entre comillas, al turco Menem, que el delfín que él tenía que nominar era Carlos Reutemann. Entre Corach, Bauzá. Entonces lo llaman, Reutemann era gobernador, lo llaman un día y le dicen, lo hacen ir al Senado, Corach era senador, con Bauzá. Mirá, lo hablamos ya con el turco, vos sos el elegido, vas a ser el candidato del turco. Andá a verlo a Olivos, te está esperando, te va a bendecir. Hacia allá va Reutemann a Olivos, el turco lo recibe, lo saca a pasear por los jardines de Olivos, lo para frente a unos árboles frutales que le había, dijera Horacio Berbisky, el polideportivo de Olivos, había de todo. Lo para frente a unos árboles frutales que había plantado el turco y le dice, ya, final del gobierno de Menem, no podía ser reelecto, nada, elecciones convocadas y todo. Dice, ¿viste estos árboles frutales que están acá? El año que viene, cuando me vengas a visitar, ya van a dar fruta y vamos a comer una fruta. Y Reutemann no entendía nada, y no dijo ni mu. Se saludaron, se fue, volvió al Senado, lo esperaban Corach y Bauzá, y me llevó a pasear por los olivos, me plantó frente a unos árboles, me dijo que el año que viene, cuando lo vaya a visitar a Olivos, me íbamos a comer la fruta. Nada, no iba a poner nada. Así que en 2 momentos Reutemann quedó trunco la posibilidad de ser candidato a presidente. Pero bueno, le toca, y asume Néstor, le toca asumir el compromiso. La verdad,
A mí siempre me sorprendió, a mí me gusta mucho la política, y siempre me sorprendió la claridad y la estrategia de Néstor. Esto de saber que iba a ser presidente, de tener en la cabeza, de tener coraje, de no tenerle miedo, y de la cercanía con la gente, de entender lo que le pasaba a la gente. Cuando yo lo invitaba, hacía todas las mañanas 8:30 una columna en TN, iban todos, la verdad yo invitaba a todos, iban todos, Alfonsín, y después, como para tener información yo y como un gesto de agradecimiento que se levantaban 8:30, yo los invitaba a desayunar a todos a la vuelta del canal por la calle Cochabamba. Había un barcito, muy resguardo, muy bien. Néstor le gustaba salir, caminar hasta la esquina de San Juan y Lima, e ir a un bar que había en la esquina de San Juan y Lima, y sentarse del lado de la ventana. ¿Y por qué era eso? 8:30, 9 de la mañana, ustedes, muchos de ustedes lo harán, toman el tren, o se toman el tren acá, ¿no? ¿Qué Constitución? ¿Va? Bueno, bajan en Constitución, la Lima era a esa hora de la mañana una galería de gente que se bajaba de Constitución y iba caminando hacia el centro. Y a él le gustaba caminar a ver si la gente lo identificaba. Y era la encuesta que él se hacía. Y se sentaba del lado de la ventana para ver si la gente lo saludaba o se fijaba en él. En el peor momento de la crisis, del que se vayan todos, del 2001, del 2002, él cuando venía a Santa Fe, a Buenos Aires, desde Santa Cruz, se iba a la avenida Santa Fe y se recorría los barcitos y se sentaban los barcitos. Entonces después me llamaban y me decía, Gustavito, me senté, no sabe la gente, no me puteaba nadie, nadie me puteaba, me saludaban. Y ese era el termómetro de él. Y la verdad que el primero que se dio cuenta de esto fueron los intendentes, como siempre, y Felipe era gobernador, y un día me llama y me dice, Gato, ¿no sabés el fenómeno que es este tipo? Baja con la gente a los municipios, es impresionante, las encuestas le empiezan a dar muy bien. Y la verdad que era un fenómeno, pero ese contacto personal, ese olfatear, ese estar entendiendo lo que la gente quiso realmente, tenía la claridad de lo que iba a pasar y de lo que sabía. En la convención constituyente, que Chacho estaba conformando ya en ese momento la idea del frepaso, tenía muy buena onda. El otro día estuve con Chacho y se acordaba. Me dice, ¿te acuerdas, Gato, cuando salíamos a caminar con Néstor repartiendo por los hielos continentales? Repartían, Chacho en esa se sumó. Y Chacho lo quería sumar a Néstor para la alianza y para el frepaso. Y Néstor siempre le dijo, Chacho, te vas a cometer el peor error de hacer alianza con los radicales y de irte del peronismo. Tenemos que lucharla desde adentro. Bueno, el otro día nos acordábamos de eso con Chacho, que estuvimos tomando un café. Bueno, la verdad, él siempre tuvo una convicción y una claridad de lo que había que hacer. Y decisión política. Porque lo que le devolvió Néstor a la Argentina fue la posibilidad de la política en grande, la posibilidad de la política sobre la economía, como siempre debe primar en todo gobierno. Y hasta ese momento veníamos con la economía y los ministros de economías pidiendo, como estamos ahora, viajando a Washington, el waiver, el fondo, el perdón, que esto y los sufrimientos. Y Néstor dijo, hay que dar vuelta a la taba. La política es lo que importa. Y ahí hay unas anécdotas impresionantes. Bueno, él era un tipo que él siempre me decía, yo no llegué para ser presidente del peronismo, yo quiero pasar a la historia, yo vengo por el bronce. Yo voy a hacer un pequeño peroncito, Gustavo me decía. Yo voy a hacer un pequeño peroncito, él decía. Y bueno, va a la elección, gana, tiene que ir al balotaje, no se lo da Menem, gran egoísmo de Menem, para decir yo nunca perdí una elección. Dolor que le causó muy grande ese día, me acuerdo, ese día estábamos juntos, un dolor, yo lo llamaba y le decía, mirá que el turco no va, no puede ser, no me puede hacer esto, no me puede hacer esto. Porque claro, él veía que lo que le estaban haciendo,
las corporaciones y el establishment era vaciarlo de poder para que fracase como todos los anteriores y que Menem o López Murphy, que eran los grandes favoritos en ese momento, lleguen al gobierno. Por eso digo que a ese 22% con el que tuvo que asumir, la verdad que fue impresionante desde la política lo que él construyó. Primera misión que se pone, conflicto docente en Entre Ríos, para que vean lo que es la toma de decisión política. Por eso recién hablábamos con Jorge y coincidíamos, no va a ser tan difícil, porque cuando hay decisiones políticas para tomar, políticas sobre la economía, todo se puede revertir rápidamente. Y cuando se crean expectativas favorables en el seno de una sociedad. Y Néstor tenía y se toma que el día después, porque era empecinado, lo que se le ponía en la cabeza lo hacía, cueste lo que cueste. El día después que él asumía, tenía que ir a Entre Ríos y solucionar el conflicto docente. Entonces le dice a Filmus, que ya había sido designado ministro de Economía, arreglame esto, a ver cuánto hay que poner. Hacen todas las cuentas, dice Filmus, 36 o 40 millones de pesos, no me acuerdo en este momento. Bien, dice Néstor, asumimos y al otro día vamos y anunciamos que la plata está para que levanten el paro docente. Bien, le dice Filmus, lo mira y le dice Filmus, bueno, lo voy a hablar con Roberto Labaña, que era ministro de Economía de Duhalde y que iba a quedar con Alfonsín. ¿Para qué? Lo llama Néstor, le dice, vení, no entendiste nada. A partir de este momento yo soy el presidente y el que toma las decisiones políticas y económicas y todas las decisiones del presidente de la nación. No tenés nada que hablar con Roberto. Y ese era el poder de toma de decisiones que él tenía. Lo mismo hace cuando llega la misión del fondo. Por eso Alberto hoy dice, yo ya lo hice, porque lo hicieron en el 2003. Cuando llega la misión del fondo, que le habían soltado la mano a De la Rúa y que Duhalde, que realmente yo digo también a Duhalde en algún momento va a haber que hacerle un reconocimiento, porque la papa que cuando uno charla con Duhalde sobre lo que recibieron, era literal, no tenían ni para el papel higiénico de la Casa Rosada de los Ministerios, no le habían dejado nada, era tierra arrasada, y ahí llega una misión del fondo a verlo a Duhalde, a Nup Singh, y Duhalde le dice, tengo que implementar un programa social para sacar a la gente de la pobreza, rescatar, para empezar a activar la economía. Y el fondo le decía, ajuste, Duhalde le decía, tengo que hacer el fondo, ajuste, El fondo siempre fue lo mismo, ajuste, nada de social. Llegan a verlo a Néstor, Quinta de Olivo, la única cena creo que tuvo por fuera del círculo íntimo en todo su mandato. Lo recibe en la Quinta de Olivo y Néstor le dice, era Gerd Keller, el presidente del fondo, un alemán, le dice, miren, yo sé que ustedes hubieran deseado que en este lugar de presidente esté otra persona, pero el pueblo argentino me eligió a mí. Van a tener que negociar conmigo, yo les voy a pagar, pero les voy a pagar lo que se pueda. Y ahí larga la famosa frase que después la repitió en público, los muertos no pagan las deudas. Y así hace una negociación inédita a la que después se suma Lula para no pagar más allá del 2, creo, el 3% del PBI de la Argentina. Y así también van a ser después, mérito de él, toda la reprogramación de la deuda, porque él se había fijado que había que hacer, incluso, creo saber, incluso medio en contra de la oposición de Labaña, que era más conservador para hacer la reprogramación de la deuda externa. Entonces, primaba lo político y la decisión política y la visión.
Miren, yo digo, Macri no tiene un proyecto político. Macri ha sido un gran egoísta, porque Macri, como dice un amigo mío, ni siquiera, como decía el turco, hizo capitalismo de amigos, hizo capitalismo de country, para sus amigos del country, negocios para sus amigos del country. Pero miren la visión, yo por estos días lo decía, ¿no? Cuando uno se pone a analizar, Macri, si hubiera pensado realmente en un proyecto político, que Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, como quieran llamarlo, hubiera sido un proyecto político para la Argentina, él hubiera tenido que decir en este momento, bueno, me corro y pongo a quien sea para que el proyecto político. Pero Macri es un gran egoísta y ahí quedó concretado que no tiene proyecto político, sino que es un proyecto solamente personal y esto de country. 2005, miren ustedes, año 2005, marzo del 2005, yo le voy a hacer una nota a Alberto Fernández, era jefe de gabinete, y Néstor tenía la costumbre, como los despachos estaban pegados, había una puerta, una salita chiquitita y la puerta al despacho presidencial, tenía estas cosas de chiquilín, ¿no? Se asomaba, corría la cortina y espiaba con quién estaba Alberto Fernández. Si era de su agrado, se metía a charlar, si no, se iba al despacho. Y ese día, me ve que estoy yo, entra, y nos quedamos charlando. Marzo del 2005, Cristina ni soñaba ser candidata a senadora en ese momento en la provincia. Entonces nos ponemos a charlar, a evaluar, a analizar el futuro, como siempre se hace. Entonces yo le digo, venís muy bien posicionado para la reelección, le digo, en el 2007. Me mira y me dice, nada de reelección, te equivocás. Y yo le digo, vamos, con lo que a los peronistas les gusta el poder, vas a alargar, le digo, ¿qué vas a alargar? Te equivocás, me dice. Le gustaba a él. Ustedes los periodistas son de pensamiento lineal, dice. No, dice, este es un proyecto político de largo alcance. Si yo en el 2007 voy por la reelección, al otro día me empiezan a contar las costillas y se terminó el proyecto. Esto es de largo alcance. Vean ustedes la visión, marzo del 2005, 60 y pico % de, él se va con el 70% de imagen positiva de la presidencia, y después hace que ahí realmente él quiso hacer un acuerdo político con Duhalde en el 2005, y Duhalde, no sé qué le pasó, pedía más, hasta que un día dijo, basta, vamos nosotros, y ahí es cuando decide que va Cristina de candidata a senadora en la provincia y termina de consolidar un poder muy fuerte. Pero vean la visión, la estrategia que siempre Néstor tuvo y la visión hacia adelante. Y la figura de Alberto Fernández es muy importante, porque Alberto es uno de los primeros tipos que está al lado de Néstor y realmente compartían. Cuando Néstor gana, que empiezan a decidir todo, sentados un día, todos los papeles para empezar a completar cargo, con bueno, y acaba este ministro, y llega un momento y dije, faltaba jefe de gabinete. Y Alberto le pregunta, ¿y nos falta el jefe de gabinete? ¿Quién es el jefe de gabinete? Y Néstor lo mira y dice, y vos, boludo, ¿quién vas a ser? Para ver la confianza que Néstor tenía en Alberto Fernández. La verdad que la experiencia que Alberto Fernández adquirió al lado de Néstor, el conocimiento, es lo que va a poder desplegar en estos momentos. Por eso siempre dice, lo compartía ahora con el primer ministro de Portugal, que le contaba que lo que Portugal vivió ahora, la salida del fondo, lo que la Argentina vivió en el 2003, con toda esa salida y con toda la inyección que dieron a la economía para que la economía se vuelva a reactivar. Entonces me parece muy importante el papel de Alberto Fernández y aparte el papel que siempre tuvo de conciliador y de articulador de la política. Lamentablemente estas cuestiones
que tienen la política de dividir, de alejar personas. Hubo un quiebre en el kirchnerismo y en Néstor Kirchner, que yo creo que es el gran producto de su muerte, que fue el conflicto de la 125. Realmente el conflicto de la 125 lo cambió absoluta y totalmente a Néstor, lo transformó. Él no podía entender cómo el campo al que ellos habían auxiliado y sacado incluso la línea de pobreza y de gente que tenía hipotecas y que le iban a rematar los campos, le podía hacer ese gran gesto de desautorización al poder. Porque era un tipo de poder, Néstor. Siempre lo fue. Peleaba el poder hasta en el juego de las bolitas. ¿Por qué con Bergoglio se chicaneaban? Porque Bergoglio hacía juego de poder cuando era acá el cardenal y estaba. Y los dos yo cuento en el libro, Bergoglio fue el autor de una alianza política en la ciudad de Buenos Aires entre Enrique Olivera, Tellerman y Elisa Carrió. La hizo Bergoglio. Pero lo que hay que destacar de Bergoglio, hoy como papa, es que los que lo iban a visitar a la curia, cuando fue electo papa, pensaban que iba a ser el jefe de la oposición a Cristina. Y ahí se puso en la figura institucional, les cortó y le dijo: hay que respetar la transición y a esta mujer hay que acompañarla hasta el último momento. La claridad de Bergoglio y la claridad de un Bergoglio que no en vano, fíjense ustedes, algo de santidad y conexión con el de más allá deben tener, que yo en esto que soy creyente creo, que definió que en el 2020 va a visitar a la Argentina. Por algo será, ¿no? Entonces, cuando se produce la crisis del campo, yo ya voy a ir cerrando porque me van a... Aunque Verónica me dijo que... Victoria, perdón, que dije Verónica. Perdón. Victoria me dijo que podíamos seguir hasta más tarde, pero bueno. Cuando se produce la crisis del campo, ahí se producen dos hechos muy importantes, que yo lo viví en carne propia. Ahí empieza el periodismo de guerra en la Argentina y el periodismo que empieza a tomar partido político y se hace un quiebre realmente que nunca se había dado en el periodismo, de jugar políticamente, porque las corporaciones ven que no podían ganarle por los votos al kirchnerismo. Entonces empiezan a buscar elementos por afuera que contengan o que le pongan un dique de contención al peronismo. Y lo encuentran en la mesa de enlace. Y usan a la mesa de enlace como el gran ariete para tratar de desgastar, porque yo creo, y no nadie me lo saca, que hubo hasta actos muy destituyentes que realizaron desde esos sectores. Entonces ahí, la verdad que Néstor tampoco se dio en ningún momento. Esto hay que decirlo. Cuando Alberto había llevado soluciones para acordar con el campo, Néstor la bochaba por otro lado. Porque él decía que de esa crisis tenía que salir una presidenta fuerte, una presidenta consolidada en el poder. Y si ellos cedían frente a las corporaciones del campo, iba a ser un gobierno débil, el del Cristina que se iniciaba. La verdad, abro un paréntesis muy breve, porque boludeces que, discúlpenme el término, que se escriben. El amor que Néstor le tenía a Cristina era impresionante. La verdad que uno podía discutir de cualquier cosa con él, pero no le toquen a Cristina. La tenía en una caja de cristal permanente. No pudieron, pero tenía realmente una pasión por Cristina. Era a veces cuando hacía los discursos Cristina en el Senado, se sentaba él con pasión a verla, decía, me contaba Alberto, no esto, que lo sentaba Alberto al lado a ver los discursos y le decía, mirá qué oradora, mirá qué militante, mirá qué cuadro que tenemos. Era realmente un matrimonio, ustedes piensen, 30 y pico de años, y que se dormían, como yo digo siempre, haciendo política y se despertaban haciendo política. Entonces realmente
se entendía. Por eso uno entiende muchas cosas después de lo que pasó, sobre todo en el final, el encierro de Cristina sobre el final de su gobierno, porque tenían tan bien los roles, que la pérdida fue una gran pérdida para Cristina. El inicio de la vida política de Cristina se debe a Néstor. Ellos, cuando están en Santa Cruz, la empiezan a pelear desde abajo, porque no tenían el poder político. Entonces, Néstor gana la intendencia de Río Gallegos y en el año 91, creo, si no me equivoco, sí, creo que era 91 o 93, 93 elecciones de medio término, él le dice a Cristina, vos vas a ser candidata a diputada provincial. Ellos eran minoría en el peronismo, había otro poder. Y Cristina, ¿para qué? Dice, vos me querés mandar al muere, yo con ahí enfrentar, creo que era Puricelli, bueno, tenían toda la fuerza del aparato. Gran bolonqui, discusión, porque discutían fuerte, pero siempre después, Néstor, cuando tomaba decisión, él era el jefe y se acataba. Y discusión va de ¡pum! Cristina candidata a diputada provincial, como quería Néstor, gana la elección Cristina, y después esto que siempre le reprochaba a Cristina, que varias cosas le reprochaba siempre a Néstor, porque en un momento hay juicio político al gobernador, que era otro, Bar, creo, Santiago Bar, era algo así, no me acuerdo ahora, juicio político, lo destituyen, y Cristina, que era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, queda a cargo de la gobernación de Santa Cruz. Entonces siempre le decía, yo fui gobernadora de Santa Cruz antes que vos. Siempre le reprochaba eso. Como después le reprochaba en la crisis del campo, a Cobo me lo pusiste vos de vicepresidente. Néstor era genial. Termina, tengo 20.000 anécdotas. La última, él todos los años nos daba una entrevista. La última entrevista que nos da, ya había ganado Cristina, está por dejar el poder, ya habían definido nombres de integrantes. Bueno, terminamos de hacer la entrevista y yo me quedo charlando, me regala una de esas viromes Vic, que él firmaba todos los decretos con virome Vic, y nos quedamos charlando. Entonces en un momento estábamos hablando de los nombres, ya que había elegido Cristina, ¿no? Y le digo, ¿y Lustó qué te parece de ministro de Economía? Entonces se tiró, me dice, yo de ese pendejo concheto no me hago cargo. Eso es cuestión de Cristina y de Alberto. Tenía esas cosas también. Él siempre le reprochó el nombramiento justamente de Lustó como ministro de Economía, ¿no? Después la gran equivocación que se hizo. Pero quiero por algunos minutos, antes de cerrar, de decir esto realmente, dos cosas. Primero, quiero hablar un poquito del periodismo, que lo que hoy vemos en la Argentina es parte de un poder político, yo denomino poder político, mediático y judicial, que utilizó muy bien el 2015, que usó los errores cometidos en los últimos años por el gobierno de Cristina, la pésima campaña del Frente para la Victoria en el 2015, el no haber apoyado debidamente la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia, y todo una que lo usa muy bien el PRO a nivel emocional. El PRO usa muy bien, no en vano Durán Barba siempre dice que nunca tuvo que trabajar con gente tan disciplinada como es el PRO. Porque realmente en el 2015 hicieron una campaña impecable, direccionada, emocional, a la gente le entró el cambio. Y vos le preguntabas, ¿para qué cambiar? No sé. Pero el cambio, a la gente le entró. Fíjense ustedes, el día que Horacio Rodríguez Larreta gana el balotaje en la ciudad de Buenos Aires por poco, frente a Lustó, por poco, esa noche ellos olfatean de que todavía no tenían un panorama muy amplio, y ese día, en contra de sus principios, Macri sale a decir, vamos a mantener Aerolíneas Argentinas en poder del Estado, y la gente lo abucheaba.
vamos a mantener el reparto estatal, la gente lo abucheaba, porque te decía todas cosas que iban en contra de su direccionamiento ideológico. No sé qué otra cosa dijo, la gente lo abucheaba. Al otro día, 7 de la mañana, todos tenían en el mail mensajito de Marcos Peña: no importa que la gente anoche lo haya abucheado a Mauricio, esa gente es votante nuestra, nosotros tenemos que ganar más allá de los nuestros. Y así ganaron, hicieron una alianza con los radicales le dieron la territorialidad que no tenía, con Carrió, que lo blanquea a Macri, por eso Macri le tiene terror a Carrió, porque la gran tarea que hizo Carrió en estos 4 años fue blanquearlo a Macri de todas las denuncias de corrupción que Carrió le había hecho en el pasado. Y la usaron para eso, para blanquearla, y a mí siempre me acuerdo que hasta en eso fueron inteligentes, porque a la primera que convocan es a Carrió. A la primera que convocan para armar esa alianza es a Carrió. Y los que armaban en ese momento la alianza, le preguntaba yo, le digo, ¿pero por qué a Carrió que no tiene votos? Dice, ¿sabes por qué Carrió? Porque los radicales le tienen terror a Carrió. Si nosotros nos aseguramos tenerla a Carrió, los radicales vienen solitos porque le tienen terror a la lengua de Carrió. Y así fue. Los radicales, ella dijo, hay un video que anda circulando, ¿no? Hace poco que dijo en Paraná, yo a ustedes, tanto que me hacían repartir empanada, ahora los tengo cortitos a todos, van a ser los que hago yo. Se los dijo en la cara. Bueno, la verdad es que en el 2015 hicieron una campaña impecable, hicieron una campaña organizada, emocional, se metieron y formaron con el poder político, mediático y judicial el gran aparato que lo llevó a Macri al poder. Las fake news, empieza el uso de la fake news como construcción de poder en la Argentina, lo de Nisman utilizado como construcción de poder, las cuentas inexistentes de Máximo y de Nilda Garré en el exterior, usados, ahí están los corruptos, y Macri, que yo digo, si ocurre finalmente lo que todo parece creer que se va a ocurrir, realmente lo único que se propuso en estos años fue destruir al peronismo, destruir a Cristina o meterla presa, porque la gran obsesión de Macri era meter presa a Moyano y a Cristina Kirchner. Eran las grandes obsesiones de Macri. Y destruir todo vestigio de populismo, de kirchnerismo. Yo el libro Macrismo Explícito lo empiezo, el capítulo 1, con una anécdota, pero real. Lo primero que quiso hacer Macri cuando llegó a Olivos fue un exorcismo. Llamó a un cura, llamó al vicario castrense, y el vicario castrense le dijo, mire presidente, exorcismos no se hacen sobre los lugares físicos, se hacen sobre las personas. Lo único que yo puedo hacer, si quieren, es una bendición de la casa. Y después hizo en la Casa Rosada, contado por él mismo, y yo lo cuento en el libro, una limpieza espiritual y energética, porque decía que cuando entraba le daban dolor de cabeza, entonces hizo una limpieza espiritual y energética en el despacho. Pero ¿exorcismo de qué quería hacer él? Él quería hacer exorcismo del peronismo, de evitar que vuelva a ocurrir, como se lo planteó a algunos dirigentes políticos, Margarita Stolbizer entre ellos, el primer día, de que él elegía quién era la oposición racional en la Argentina y había que destruir a Cristina, al peronismo y a todo vestigio de populismo. Ese fue por eso yo digo, ¿cómo no van a estar desilusionados hoy los empresarios, el Círculo Rojo, el establishment? Si le dijeron, te dimos todo para este fracaso. Te dimos todo para este fracaso. Hace poco un dirigente sindical me dijo muy bien, ¿no? Me dijo, pensar que este tipo
destruyó la Argentina para destruir a Cristina con el cuentito de la pesada herencia, no la pudo destruir a Cristina, pero nos deja un país destruido. Porque ellos, la única carga era meterla presa, obviamente. Por eso cuando yo, y perdonen que me nombre, pero muchos de ustedes me escuchan o me ven, hace 2 años en Soledad empecé a insistir mucho con la unidad, con la necesidad, porque yo veía lo que pasó en Brasil. Y lo que pasó en Brasil lo iban a hacer acá. Fíjense que ellos tenían toda la campaña presidencial armada en base a Cristina candidata y a Cristina que la iban a meter presa antes de la elección de octubre. Y esa era la campaña del gobierno. Por eso la jugada estratégica de Cristina los deja desconcertados y no les permite reaccionar. Y no pueden reaccionar políticamente a eso. Por eso yo veía el proceso de Brasil y siempre decía públicamente y me desesperaba cuando veía tan dividida la oposición. Y en el 2017, randazo funcional al gobierno con ese 5%. Y ahí estaba también Alberto. Pero lo que ven, porque yo lo charlaba con muchos, ¿saben lo que me costaba a mí cada vez que yo lo llevaba a Alberto hace 2 años atrás al programa o lo llamaba por radio? De los que yo digo son los fanáticos, que no hay que ser fanáticos en la vida. Siempre hay que tener un poco de amplitud mental para ver. Me puteaban. ¿Cómo llevas a ese traidor? Ni les cuento cuando aparecía Massa. Traidor, lo llevas a ese traidor, le das pantalla al traidor. Y yo insistía en que si realmente se le quería ganar a este poder político, mediático y judicial fuerte, que le dio 95-98% de protección mediática, como nunca tuvo un gobierno en la historia de la Argentina, la unidad era lo necesario. Y había que deponer actitudes y broncas y odios, porque lo peor que deja el macrismo, que yo lo hago en un capítulo del libro, es el odio. El odio es lo peor que deja el macrismo. Y nadie en la política puede construir en base al odio. Como decía Alfonsín, la política es consenso, diálogo, búsqueda de acuerdo. Alfonsín la tenía clara. Por eso les conté la anécdota en el inicio de la alianza con Chacho, del acuerdo de Olivos, de llevarlo a Duhalde al poder. Y lamentablemente parecía como que habíamos, y por suerte ahí, Cristina primero, porque Cristina toma el 2015, los errores cometidos en el 2015, y toma el 2017. Entonces ahí ella empieza a ver, realmente, empieza a ver con las elecciones provinciales y empieza a pedirles a las listas provinciales que bajen y apoyen a quienes eran sus enemigos internos. Pasa en Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, y empiezan a ganar. Córdoba, hace poco estuve en Córdoba, y la gente no entendía, no saben cómo cuestionaban. Antes de lo de Alberto, estuve en Córdoba, en un auditorio así de mucha gente. Había muchos militantes, me decían, pero ¿cómo hicieron eso, la lista, con este traidor de Schiaretti? Yo les decía, muchachos, hay que pensar en el objetivo mayor, no en el chiquitaje. Siempre hay que pensar en el objetivo mayor. Entonces, la verdad, y en febrero de este año, Alberto un día va a la radio a desayunar, charlando, y bueno, siempre me cuestionaba, me decía, Gato, no seas tan duro con Florencio, nos equivocamos todos, bueno. Y él dijo una frase maravillosa, febrero de este año, miren, todavía no lo había ni siquiera, ni pensaba ni soñaba ser candidato a presidente. Y él me dijo una frase maravillosa, me dice al aire, Gato, ya todos tuvimos la experiencia de llanero solitario. La tuve yo, la tuvo Florencio, la tuvo Sergio Massa, se terminó la etapa de llanero solitario. Ahora tenemos que buscar la unidad, febrero de este año. Y él la vio.
se reconciliaron con Cristina años después de ser, ustedes imaginen que cenaban todas las noches durante 7 años, todas las noches cenando en Olivos, Néstor, Alberto y Cristina, los únicos. Y después se rompió, digo, uno, ¿cómo puede ser que la política a veces divida tanto personas que estuvieron? Por eso realmente es altamente esperanzador esto que se armó al Frente de Todos, también lo que hizo Pino Solanas, porque Pino hizo una gran construcción desde afuera, hay que reconocerlo, hizo una gran construcción de acercar, y lo de Alberto y lo de Cristina. Alberto es un gran articulador, Por eso hay que realmente ver que en la política se necesitan los consensos, el diálogo, y se necesita la unidad en todo momento, porque fíjense lo que nos ha costado 4 años de esta experiencia, la Argentina destruida, otra vez empezar de nuevo como en el 2003, la gente que la está pasando mal, y eso es producto de errores políticos. Por eso es muy bueno que hayan realmente recapacitado, que hayan hecho la autocrítica para adentro, porque no es necesaria la autocrítica para afuera, y que hayan podido recapacitar, hacer la unidad y proyectar esto hacia un futuro gobierno, que es lo más esperanzador y lo más importante. Y en el otro aspecto que queda para una próxima charla, que es el periodismo, realmente yo hace muchos años que vengo sosteniendo que yo me fui de Canal 13, acá está mi amigo Sergio Elguezábal que me acompaña, que también compartimos 23 años en el canal. Él después siguió mis pasos porque le pasaba lo mismo. Llegó un momento en que no podíamos ya ni respirar por nosotros propios. Entonces, lo del 2009 la crisis del campo fue tremendo, porque ahí, suerte que después lo dijo públicamente Julio Blanc, y el reconocimiento, ¿no?, de que hicieron periodismo de guerra. Nosotros lo vivíamos en carne propia, de hacer un programa con todas las voces y los debates más importantes que en 15 años hicimos en la televisión, porque realmente yo siento un orgullo de haber hecho ese programa durante 15 años, porque todos los debates, iban todos los candidatos, todas las posturas, a un momento de decir, no, solamente se habla a favor del campo, y fue un cambio notable. Y esa encerrona y el desconocimiento. Miren, yo digo, la sociedad argentina es magnífica, A lo largo de la historia produjo hechos como el 45, donde Avellaneda fue, y allá llega Perón. Nunca me olvido el día que murió Néstor, que fue tremendo. Yo ya había tomado la decisión de irme interiormente, no lo había comunicado. Y ese día, como sabían de la amistad que tenía yo con Néstor, habían dado la orden de que había que ser lineal, nada de remarcar lo que había sido como presidente, solamente decir murió Kirchner. Y los gerentes, para que vean cuando la soberbia del poder o de los que se creen, decían, no va a ir nadie, lo van a velar en Santa Cruz, pero no va a ir nadie. No, ¿qué van a traerlo? No va a ir nadie al velorio. Y fue impresionante, la reacción de la sociedad. Les dio un mazazo la sociedad al poder mediático, que creían que ellos, porque como estaban haciendo ese periodismo de guerra, y bueno, en el 2015 ayudaron a la construcción del macrismo. Pero lo del 11 de agosto fue otro gesto formidable de la sociedad, silenciosa, de decir acá estamos nosotros y no nos vamos a dejar llevar puestos. Y eso es lo fundamental. Por eso yo digo muchas veces ahora, y se lo repito, no cedamos a las provocaciones del poder. Hay que ir, votar el 27, descargar todo, bailar como hizo anoche en la ciudad de Buenos Aires, al compadre del Si Vos Querés,
bailen acá. Si vos querés Ferraresi otra vez, cámbienlo, no le vayan a... Y hay que canalizar toda la expectativa a través de eso, pero no ceder a las provocaciones, porque miren, van a provocar hasta el último momento, porque no van a querer dejar el poder fácilmente. No van a querer dejar el poder fácilmente. Entonces no hay que ceder a las provocaciones. Hay que responder inteligentemente, estratégicamente, en silencio. Hay que comerse los mocos, hay que bancarse que algunos todavía desde adentro digan pelotudeces, pero no salir a responder porque realmente están desconcertados, desesperados, porque además, bueno, todo lo que han en estos años dejado en la Argentina, en algún momento también se les va a volver en contra. Muchas gracias por la paciencia y una alegría haber estado acá. Gracias, Gato Silvestre. Gracias, Gustavo. Este público hermoso que te agradece y te seguimos en la radio y no nos faltes en C5. 19:50, estamos firmes ahí esperando. Buscamos en otros planetas lo que no cuidamos.